Hola a todos los que me están viendo. Este es un trabajo de la materia de Introducción al Derecho, que consiste en dar a conocer en forma de un video lo que yo entiendo del neoliberalismo económico. Les voy a tratar de explicar un poco cómo surge y quiénes son sus máximos representantes. El neoliberalismo se dice que es un modelo económico que se desarrolla dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. Quienes defienden al neoliberalismo tienen un nombre, estos son llamados neoliberales. Ellos muestran su claro apoyo a la liberación en materia de la economía, lo cual hace que los mercados sean totalmente abiertos y que fomentando este modo de libre comercio a partir de una desregularización de los mercados. Además nos dice que el neoliberalismo tiene otra característica fundamental, que es la privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y más adecuada que la administración pública, ya que cuando es privada y no pública, obliga a los dueños a cuidar y preservar todos los bienes posibles. Por eso, de este modo, la intervención del Estado, tanto en lo que hace referencia a la regularización del mercado, como así también al gasto de inversión pública en materia de caminos, rutas, educación y salud, y entre otras. El neoliberalismo surgió en 1930 como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque al mercado de valores. Además nos dice que es el conjunto de teorías e ideologías. El neoliberalismo impulsa también el fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división del trabajo, pensando en gran escala para de ese modo poder ingresar en un proceso de globalización, lo cual se denominó claramente División Internacional del Trabajo, donde cada país fortalecería e impulsaría su economía en un sector específico. El caso de los países de América Latina fue la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias. Fueron sus principales motores de crecimiento en esa división internacional, mientras los países europeos y de Estados Unidos empujaron su capacidad industrial y desarrollaron tecnología. Como podemos ver, cada país se desarrolló en lo que sabía ser mejor y en lo que sus posibilidades estaba hacerlo bien. Como un revivir de esa división internacional del trabajo, durante los años 90 se relató el Consenso de Washington, que se trataba que, de un listado que hacía valer a todos los países y que incluía políticas económicas aconsejadas para América Latina con el objetivo de empujar su crecimiento. Esta lista fue elaborada por diferentes organismos financieros a escalas internacionales en la ciudad de Washington, D.C. Se transformó en el programa aplicado por varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, por decir algunos. Algunas medidas tomadas por los gobiernos de acuerdo a ese programa general, que era ¿cómo les puedo decir? Era el Consenso de Washington, fue privatizar la recaudación de aportes a la seguridad social, el achicamiento del gasto público en salud y educación, que llevó a la creación de escuelas privadas y de servicios de medicina de paga, la no inversión en el sector público, la casi nula presencia de programas sociales del sector social vulnerable y etcétera. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático,
Es la corriente económica y política inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo, así llamado desde la década de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía en el libre comercio en general y una drástica reducción en el gasto público y en la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar a competencias realmente asumidas por el Estado. El uso y definición y término ha evolucionado en las últimas décadas y no hay un criterio claro para determinar que el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los europeos en la década de 1930 que trataban de encontrar un tercer camino o un camino intermedio. De la disputa en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso a desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayor parte a la liberación clásica. En la década de 1960 el uso del término disminuyó en gran medida. El término se introdujo de nuevo en la década de 1980 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. El término es a menudo asociado a los trabajos del economista y liberales y también representan y se asocian al conjunto de políticas introducidas por Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald en los Estados Unidos. Una vez que se estableció el nuevo significado del término entre los estudiosos de habla hispana, pronto empezó a ser habitual en los estudios económicos de autores. En la actualidad el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas. Esto es la privatización de empresas y estatales, la apertura y desregularización de los mercados, la adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de la teoría económica desde la década de 1970 por la mayoría de los países desarrollados se ven como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional del año 2007 y 2008, que más tarde se manifestó en la llamada Gran Recesión. Bueno, también nos dice que Adam Smith decía que cada capitalista, al buscar su propio beneficio, buscaba el de los demás, por lo que no se requería de la intervención del Estado en la economía. Pensaba que la economía estaba regida por una mano invisible, es decir, tenía una orden natural, por lo cual el Estado lo que debía hacer era no intervenir en asuntos económicos. Asimismo, afirmaba que las actividades del Estado debían reducirse al mínimo y sus políticas propiciar aislarse lo más posible. Bueno, esto es todo acerca del neoliberalismo. Desde cuándo fueron sus corrientes, cuáles fueron sus orígenes, de qué lo propició y de los grandes pensadores que existieron, como lo fue Adam Smith, quien aportó muchísimo a esta teoría y que hasta la fecha ha sido y es recordado como uno de los más grandes economistas que ha dado el mundo,
porque ya que Adam Smith proporcionó todo el saber, todo el conocimiento que él tenía y creando esa obra literaria muy importante llamada Las riquezas de las naciones, que hoy en día sigue siendo recordada como uno de los como uno de los grandes libros escritos por un pensador. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y espero que este video sirva para recordar un poquito más acerca de qué es el neoliberalismo.